Sí, pero hay un gran, no sé cómo lo defines tú, si es un enemigo o Ujú, un obstáculo, pero el ego a menudo ujú, es el que nubla, ¿no? Realmente, es el que pone el filtro y que nubla nuestra capacidad de ver las cosas como realmente son, ¿no? Entonces, ujú. ¿podrías compartir alguna práctica para trascender el ego? ¿Y cuándo el ego es bueno o malo? ¿Existe el ego bueno, el ego malo? ¿Tiene una función? ¿Cómo podemos superar, trascender el ego malo, Sí, si no, no, es necesario? lo que yo pienso en este sentido es que el ego no es ni un enemigo ni un amigo, ni es bueno ni malo. El ego se genera de una manera natural. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos, digamos, desde ese sistema de pensamiento de miedo, eh, sí, vivimos las experiencias de la realidad y las podemos vivir con cierto apego, ¿no? Y toda esa programación que nosotros nos creímos, que puede ser a través de nuestra cultura, de los medios de comunicación, del sistema educativo y lo que hablábamos antes, de la información que proviene del mundo. En realidad el ego se genera desde el afuera, desde la información del afuera. Y claro, le llamamos ego a lo que es nuestra personalidad rígida, a nuestros pensamientos subconscientes que ya no vemos y que forman parte de nuestra realidad. Bien, entonces eso es algo totalmente inocente, es algo que forma parte de un proceso, por eso no es ni bueno ni malo, ni un enemigo ni un amigo. Lo que sí es que, claro, ese sistema de pensamiento rígido al cual, y subconsciente y automático y programado al que llamamos ego, si no se amplía y si no se trasciende, es decir, si no se absorbe más información, si uno no se eleva en vibración, si uno no lo puede observar, que eso es lo que hace la conciencia. O sea, por eso el curso menciona conciencia por un lado y ego por el otro, porque en realidad el ego sería un ente rígido y la conciencia es totalmente fluida y la conciencia es observadora. El ego no tiene la capacidad de observar, porque es como una programación automática para funcionar en el mundo. Entonces, a medida que se expande la conciencia, ¿qué se va haciendo? Se va observando ese ego. Y además, como la realidad es infinita y es cambiante, si nosotros estamos desde una visión egoica, vamos a ir hacia la realidad con significados programados donde en el pasado. Entonces siempre vamos a colisionar con la realidad, vamos a chocar con la realidad y eso va a producir un sufrimiento, ¿bien? Un sufrimiento que en líneas generales se traduce en una crisis o en una situación o en una enfermedad o en un despido laboral o en una ruptura de relación o lo que sea, se va a manifestar. ¿Para qué? Justamente para poder disolver esos pensamientos rígidos y subconscientes y automáticos que me estaban ubicando en el mundo de la ilusión. Lo que menciona el curso es que el ego nos ubica directamente en el mundo de la ilusión. ¿Por qué? Porque tienen mucha creencia en lo que es el pasado, mucha creencia en lo que es el futuro, muchas creencias rígidas, no cuestionadas, no observadas. Y claro, con la conciencia, a medida que se expande la conciencia, se va observando mucho más el ego. Y desde la conciencia se puede comenzar a cambiar, se puede comenzar a flexibilizar, se puede comenzar a diluir todos esos pensamientos subconscientes y el ego obviamente va a ser diluido, va a ser trascendido a medida. Claro, lo que hace el sistema de pensamiento verdadero en sí, básicamente para mencionarlo, es diluir el ego, porque el ego se forma desde el sistema de pensamiento de miedo. Entonces, a raíz de que uno incorpora ese sistema de pensamiento verdadero, naturalmente lo que hace es diluir su ego. Porque claro, mientras el ego nos dice, esta situación es así, y es como es, y la interpreta a través de lo que la sociedad le dice cómo la tiene que interpretar. Pero claro, el sistema de pensamiento del amor nos dice esto, todo es como es, y todo es digno de ser aceptado, y todo es digno de ser integrado. Entonces son dos sistemas de pensamiento totalmente diferentes. Si uno elige el del amor, obviamente el ego se va disminuyendo y se va disolviendo naturalmente, pero esto tiene que ser algo totalmente placentero, tiene que ser algo totalmente natural, porque claro, si lo veo como un enemigo, si lo veo como un obstáculo, en realidad el que formó el ego es uno mismo. Es decir, el ego forma parte de nosotros mismos. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahí es rechazar una parte de nosotros mismos. Y entonces ahí es cuando el camino
Perdona, ¿podrías repetir espíritu. esto último, esto, que has dicho? Sí, que el ego forma parte de nosotros mismos, es una construcción de nosotros mismos. Entonces, si yo estoy pensando que el ego es un enemigo, estoy luchando contra el ego y estoy viendo que tengo como algo malo y en realidad eso me va a traer mucho sufrimiento. Entonces, claro, por eso mencionaba que este proceso es conveniente que se haga de manera natural y sin exigencia, porque claro, si yo lo veo como enemigo, digo, bueno, tengo que diluir mi ego, y ya me pongo el objetivo de diluir mi ego, me pongo la exigencia y me pongo objetivos de luchar contra el ego. Cuando uno lucha contra algo, lo que hace es ese ente con el cual lucha, que pueden ser las emociones, ¿no? Se expanden y se agrandan y toman fuerza, ¿no? Entonces, el sistema de pensamiento del amor no lucha contra nada, porque no tiene la lucha como valor. Sin embargo, acepta todo como es. Entonces, a medida que se va incorporando ese sistema de pensamiento, naturalmente el ego se va disminuyendo. Si me preguntas a través de una técnica, sí, una técnica práctica como para mencionarles a las personas, bien, incorporar todo tipo de información de unidad. Es decir, el ego está basado en la dualidad, ¿bien? Entre lo bueno y lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace bien, lo que no me hace bien, y está basado en el miedo. Entonces, todo eso, empezar a cuestionarlo y además también trabajar con mucha meditación, porque la meditación nos eleva a estados elevados de conciencia y esa conciencia es como que se va expandiendo, se va ejercitando y el ego se puede observar mucho más fácilmente, porque en realidad el ego tampoco hay que tenerle mucho miedo porque es un conjunto de pensamientos rígidos, nada más. Si yo veo que estoy en la vida cotidiana con una serie de pensamientos rígidos para interpretar la realidad o para ir a afrontar la realidad, eso, claro, desde la mente no lo puedo ver, porque es como que ver un pensamiento desde un pensamiento, eso no se puede hacer por un tema de escala. Me tengo que ubicar más arriba de los pensamientos. Bueno, más arriba de los pensamientos está la conciencia observadora. Entonces, si yo puedo observar esos pensamientos, puedo modificarlos y puedo cambiarlos. Por eso el curso invita a ir hacia adentro. ¿Por qué invita a ir hacia adentro? Porque ese ego también genera una percepción y con esa percepción vemos el mundo. Y desde el ego, que cree en el afuera, porque está basado en la dualidad, cree que está viendo algo fuera y interpreta las situaciones como la realidad como separada de él. Entonces, lo que ayuda al sistema de pensamiento verdadero es a integrar absolutamente todo, integrar la realidad. Bueno, amar, ¿no? Cuando uno va integrando cosas, cuando va integrando situaciones, cuando va integrando personas, en definitiva lo que está haciendo es aprender a amar el universo, aprender a amar la realidad. Y así, de a poco, lo que pasa es que a veces mucha gente menciona, ¿no? Y a ver, ¿y en cuánto tiempo? Si yo empiezo el curso de milagros o la vía de la maestría o el curso de amor o algo, un método de un nuevo bestseller para disolver, ¿en cuánto tiempo? No, los tiempos están en manos del amor, en manos del universo. O sea, puede ser que una persona diluya totalmente su ego, no sé, en 6 meses, si le pone mucho esfuerzo y hace meditaciones y vive experiencias muy fuertes, puede ser que lo disminuya en 6 meses, o puede ser que lo disminuya en 20 años, o puede ser que tenga que esperar a otra vida. Porque esto también, sin meternos en lo que nos puede complicar un poco, es que esto se hace en una sucesión de vidas, no se hace en una vida en líneas generales. Por eso, bueno, esto obviamente hay pruebas, hay personas que ya vienen con un ego muy reducido, que no se le rigidiza en una vida. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con las vivencias en vidas pasadas, ¿no? Ya.